Le doy la bienvenida a Héctor Saúl Telles Hernández, vicecoordinador económico en la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenido, gusto en saludarte. Guillermo, muy buenas noches, contento de estar contigo, todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues hay muchos temas en el candelero. Uno de ellos lo hemos referido en el programa, este tema de los aranceles. Aparentemente, de alguna manera u otra, el presidente Donald Trump va a imponer aranceles a México. No tenemos clara la fecha, no tenemos claro el porcentaje y no tenemos claro a qué productos. Él ha dicho que a partir del 4 de marzo, pero hoy dijo que a partir del 2 de abril y dijo que no sería generalizado, pero que sí abarcaría a ciertos productos. Entonces hay una cierta incertidumbre en relación a fecha, porcentaje y productos específicos, pero lo que parece un hecho es que Donald Trump quiere cumplirle a su electorado y de alguna manera impondrá tarifas arancelarias no solo a México, sino también a su otro socio de Norteamérica, Canadá, y probablemente a los países europeos, y aún hay más, ¿no? Así es. De forma muy general, Guillermo, creo que la incertidumbre de esta política agresiva que ha implementado Donald Trump con el tema de aranceles, pues daña obviamente a la economía de nuestro país. Nuestra economía depende del 80% de exportaciones hacia los Estados Unidos y solo el 17% de importaciones de Estados Unidos hacia México. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente en esta guerra arancelaria que esperamos que no se dé, pues quien va a sufrir más va a ser la economía mexicana. Y en este caso, pues subirán precios y obviamente tenemos que tener equipos sólidos de negociación en los Estados Unidos y el llamado es al gobierno mexicano para que lejos de la ideología, lejos de la política ideológica que ha implementado este régimen, se vaya a hacer negociaciones serias con capacidades técnicas y perfiles que no tengan 90 puntos de lealtad y solamente 10 de conocimiento. No, queremos que sea al revés, que quienes estén negociando en los Estados Unidos tengan 90% de experiencia, 95% o hasta el 100%, que eso es lo que necesitamos precisamente para evitar esta guerra arancelaria. Si el presidente Trump impone aranceles, estará violando cláusulas del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y tenemos que estar preparados para establecer los paneles a fin de defender las posiciones mexicanas. Sí, creo que el posicionamiento es claramente una violación propia de los Estados Unidos al Tratado de Comercio que tiene con México. Sin embargo, también viene a la par ya la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esta revisión que se va a volver seguramente una renegociación. Y que ahí estaremos nuevamente en la disyuntiva y en esta guerra que ha implementado Donald Trump sobre la economía mexicana. Esperemos que por el bien de México, incluso también de los consumidores de los Estados Unidos, esta guerra no se dé y podamos avanzar en materia económica. Sin embargo, Guillermo, sí hay que señalar, si esta guerra arancelaria se ha dado, es porque también hubo políticas que el gobierno mexicano dejó de hacer, como la guerra con acabar y atacar a la guerra, a los narcotraficantes, que se dejaron abandonados esta política de seguridad 6 años, y también con todo el tema de comercio con China. Hay que recordar que el TEMEC lo firmó Trump. El TEMEC se firmó en el tránsito entre Peña Nieto y López Obrador en México y cuando Trump era presidente de los Estados Unidos. Es decir, lo que dice el TEMEC está establecido y firmado por el presidente Trump, de tal manera que al violarlo, Donald Trump estaría violando un acuerdo que él firmó. Dicho eso, tienes razón, el presidente Trump está pidiendo resultados. Fíjate que ya no escucho hablar del tema de la migración. Pareciera como que ese tema se atemperó, han sido expulsados algunos miles de migrantes que se encontraban de manera ilegal en los Estados Unidos, pero atenidos a lo que está en los medios de comunicación y en las redes sociales, se ha dejado de hablar de la migración y se ha puesto el acento en el tema de la seguridad. Y veo con preocupación que el gobierno de los Estados Unidos, no solo a través del presidente Donald Trump, sino de altos cargos, altos niveles de ese gobierno, vienen haciendo señalamientos duros al gobierno mexicano, al que implican
en una complicidad con el narcotráfico. Eso yo nunca lo había visto, pues en una larga trayectoria periodística que ya tengo, que suma 5 décadas. No había yo visto a un gobierno de los Estados Unidos con declaraciones y señalamientos de la gravedad que escuchamos ahora. ¿Qué te hace pensar eso? Yo creo que hay una desconfianza total del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Esto ha desembocado, como bien mencionas, Guillermo, que los Estados Unidos pues tengan desconfianza y hayan incluso sustraído de la forma en que haya sido al Mayo Zambada hacia los Estados Unidos. Y eso no demuestra más que una cosa, Guillermo, que hay clara desconfianza en las autoridades mexicanas y eso se tiene que terminar. La exigencia de los Estados Unidos es que se lleve a cabo una lucha contra el narcotráfico y nosotros de regreso también, claro que tenemos que exigirle que no haya ese tráfico de armas hacia México. Sin embargo, en esta disyuntiva creo que en esta guerra arancelaria quien va imponiendo los pasos cada día más firmes, pues ha sido el presidente Donald Trump y aquí en México tenemos que tener el equipo suficiente que vaya a una negociación digna. La economía mexicana no está en un buen momento. Los recursos son escasos. Casi nunca alcanza la cobija, ¿verdad? Porque las necesidades son mucho más grandes de la capacidad económica del país para responder a esas necesidades. Y bueno, el anterior gobierno dejó un endeudamiento grande, obras faraónicas que seguimos pagando, que están presupuestadas, que consumen una gran cantidad de recursos. ¿Qué pasará, tú que estás muy al tanto de estos temas económicos en la Cámara de Diputados, qué pasará si se imponen los aranceles frente a pues esta situación de carencia económica que enfrentamos en México? Pues mira, sin duda tenemos un fantasma acechando en temas económicos que es la inflación. Inmediatamente los términos inflacionarios se irían hacia arriba. La política monetaria, como ha sucedido, ha tenido variaciones en todos estos meses y obviamente la canasta básica, si de por sí ha crecido el 40% acumulado durante este sexenio, las personas, las familias que nos están viendo van a saber que en ese momento, en esta guerra arancelaria, muchos de los productos se van a encarecer. También muchas empresas van a tener que sufrir estos estragos porque dependen exclusivamente de la exportación de sus productos hacia los Estados Unidos. Entonces, imagínate la industria automotriz también con un arancel agresivo. Seguramente esas empresas estarán migrando hacia otros territorios, incluso al propio Estados Unidos, que les garantice que sus productos no se encarezcan en los Estados Unidos. Y creo que estamos perdiendo una gran oportunidad en México. Con esta guerra arancelaria hemos perdido incluso la oportunidad de ser un país atractivo para el outsourcing. Acero, aluminio. Para el nearshoring, perdón. Industria automotriz. Cobre, dijo ayer Trump. Es decir, estamos en una situación complicada. Hay quienes ya anticipan una recesión. ¿Así lo ves tú? La noticia que nos acaba de dar el Banco de México de recortar la expectativa de crecimiento a 0.6% del PIB durante el año 2025 nos habla claramente de un golpe económico grave en nuestro país. Es claramente un indicio de recesión y no es solo eso, Guillermo, venimos con 3 meses de números rojos en materia de crecimiento económico que se agrava ahora con esta noticia de la expectativa, de recortar la expectativa de crecimiento del PIB a 0.6, muy lejos de lo que nos dijo Hacienda al empezar el año con el paquete económico, que estaría entre 2 y 3% de crecimiento. Muy lejos. Platícame sobre la reforma que en materia energética se aprobó en la Cámara de Diputados y que cambia las condiciones de contribución de petróleos mexicanos hacia las finanzas públicas de nuestro país. Imagínate, Guillermo, en aquel entonces cuando recordábamos que hablábamos de que la empresa más importante de México era Petróleos Mexicanos. En aquel entonces cuando llegó el presidente López Obrador, Pemex pagaba de sus ingresos brutos el 65%. Algunos pensarían que tal vez era una carga fiscal muy agresiva. Sin embargo, aportaba 1 de cada 3 pesos del presupuesto en ese momento Pemex. Al pasar estos años, en la desastrosa administración que tuvo Romero Oropesa en Pemex, que llevó a Pemex a tener 1.3 billones de déficit durante estos años, más 400 mil millones de pesos de deuda a los proveedores. Esto ha hecho que Pemex tenga también esta carga fiscal y ahora lo que hace el gobierno es reconocer precisamente que Pemex
tiene problemas para cumplir con sus obligaciones contractuales con sus proveedores y tiene problemas para el pago de su propia deuda. ¿Qué hacen? Van a desaparecer 3 derechos que paga Pemex a los mexicanos. Es decir, que ahora va a haber solo uno, con una tasa de 30%. De 65% que pagaban sobre ingresos brutos, hoy pagarán el 30%. ¿De qué estoy hablando, Guillermo? De que van a pagar 50% menos de contribución a la hacienda pública de nuestro país. Eso sin duda, Guillermo, significan menos hospitales, menos seguridad, menos escuelas, menos medicamentos. La empresa del Estado más importante hoy da mucho menos recursos a los mexicanos. Esa soberanía de la que tanto hablaban, de que Petróleos era el motor económico, energético de nuestro país, hoy ha cambiado. Y esto es por la desastrosa administración de Romero Oropesa durante los últimos 6 años y que fue premiado ahora con el manejo del Infonavit. Hay que decir que Petróleos Mexicanos consume muchos recursos públicos, es decir, el Estado mexicano está sosteniendo sí o sí a Pemex, a pesar de que es una empresa pues prácticamente pues quebrada, y ahora Pemex, adicionalmente a los recursos que recibe del Estado mexicano, dejará de contribuir con una parte muy relevante de lo que antes contribuía a la hacienda pública. Es decir, recibe mucho más y aporta mucho menos. Exactamente. Fíjate, Guillermo, en una suma de toda la política de reducción que tuvo en el pago de estas obligaciones fiscales, que era el derecho de utilidad compartida y otros 2 que existían, se dejó de pagar a la hacienda pública 267,000 millones de pesos acumulados en 6 años. Pero eso no es lo más grave, Guillermo. Lo más grave es que con toda la política de exenciones, de apoyos y deducciones, de transferencias, de todos los apoyos fiscales que tuvo Pemex en 6 años, se juntaron 2.1 billones de apoyos en recursos públicos para Pemex. Como tú dices, es bastante cara Pemex y nos regresa hoy muy poco. Sí, es muy cierto. Déjame preguntarte de la reforma al ISSSTE y al FOBISSSTE, porque es algo muy similar a lo que pasó con el Infonavit. Es decir, los que aportamos al Seguro Social y al Infonavit, ahora vemos que nuestros recursos contenidos en un fondo de ahorro para vivienda van a ser administrados por el gobierno, que no aporta un peso de eso. Este fondo de vivienda se constituye por lo que aportan los patrones y por lo que aportan los trabajadores, a pesar de lo cual, con su mayoría, el gobierno ha decidido que va a hacerse cargo de esos recursos que son privados para invertirlos, dice, en construcción de vivienda. Esa reforma ya pasó y bueno, los contribuyentes estaremos viendo cuál es el destino que se da a nuestro fondo de vivienda, pero ahora viene con los trabajadores y empleados públicos que cotizan en el ISSSTE y tienen su vivienda a través del FOBISSSTE. ¿Viene algo similar? Viene algo similar. Estas reformas a la ley del ISSSTE traen 2 componentes que diferencian un poquito a lo del Infonavit. En lo que sí es completamente similar es en que se le otorga de forma ilimitada poderes al gobierno para tomar el recurso que está en el FOBISSSTE, que es de los trabajadores. Ese fondo de vivienda que con ilusión pueden tener para adquirir pues una vivienda digna, ese fondo va a ser ahora administrado directamente también por el gobierno sin ningún límite. ¿Cuál es el otro componente que trae estas modificaciones al ISSSTE? Que dicen, obviamente reconociendo de manera explícita que hay una falta de salud en nuestro país, que se abandonaron a 50 millones de personas en servicios de salud con la desaparición del Seguro Popular y muchas otras políticas erróneas como el INSABI, hoy reconocen que hay carencias de medicamentos y de atención médica en el ISSSTE. ¿Qué quieren hacer? Que el seguro de salud ahora también sea absorbido por los propios trabajadores. Dicen que van a recolectar 11,000 millones de pesos, de los cuales 3,000 millones de pesos serán aportados por los trabajadores. ¿Cómo, Guillermo? Se lo decimos a todo el público, trabajadores del Estado. Les van a quitar más dinero en sus recibos para que ellos mismos puedan pagar ahora los servicios de salud que no les da el Estado. Retenciones mayores. Retenciones mayores. En los recibos
de sus percepciones Así es. quincenales. Así es, para supuestamente darles mejor atención de salud, cuando debería de ser una obligación del Estado. Estamos hablando de miles de millones de pesos, tanto en el Infonavit como en el Foviste, de los cuales ahora el gobierno mexicano podrá echar mano. Es gravísimo. Estamos hablando, fíjate, de 2.4 billones en el Infonavit, más lo que se acumula del Foviste, que no es una cosa menor, también es un número importante de recursos que ahora el Estado podrá administrar supuestamente para la construcción de vivienda. Y lo peor de todo, que le quitan la oportunidad al ciudadano de escoger en dónde vivir. Porque ahora cuando ellos hagan la vivienda y la construyan, le dirán, aquí está, pero tienes que vivir en este edificio que construí y no donde tú habías escogido para vivir en la colonia, en la alcaldía, en el municipio donde a ti te gustara. Diputado Héctor Saúl Telles, vicecoordinador del PAN en materia económica en la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Otro día hablamos del nepotismo, porque me interesaba tratar contigo estos temas que tienen que ver con la visión económica que ustedes tienen frente a la que tiene el gobierno y orientar sobre eso a nuestro público. Ya hablaremos del nepotismo y la reelección, que por lo pronto ya quedó no para el 2027, sino para el 2030. Así es, muy rápido. Ganaron las familias oligárquicas del bienestar, es decir, los de Morena, frente a la presidenta. Pues ya lo dijiste todo en unas cuantas palabras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Guillermo. Hasta pronto.